Muy buenas tardes. En nuestra segunda transmisión de este programa, Lo Justo o Lo Legal, desde el Centro de Estudios en Alta Dirección, desde Naucalpan, Estado de México, como un programa de extensión universitaria. En esta ocasión vamos a hablar respecto de la responsabilidad profesional. La responsabilidad profesional sabemos que es una conducta que se va a dar siempre que necesitemos de la intervención de algún especialista en algún arte, en algún oficio, en alguna profesión. Regularmente vinculan este tipo de ilícito a las ciencias médicas, a los médicos, odontólogos, psicólogos, psiquiatras. ¿Por qué? Porque es regularmente cuando más las personas no tienen conocimiento de los procedimientos clínicos, y si el desarrollo o el resultado de esos procedimientos no son lo que ellos consideran más idóneo, entonces acuden a este tipo de responsabilidades, a este tipo penal, para al no llegar a un acuerdo con los médicos. Sí, con los profesionistas de la salud. Entonces, desde ese punto de vista, el día de hoy, bueno, agradecemos la invitación de la doctora Caterina Ortiz. Ella es odontóloga, es egresada de la Universidad Metropolitana. Se ha dedicado a la praxis particular, y desde su punto de vista nos va a poder compartir algunas de sus experiencias en este rubro, para que ustedes también tengan conocimiento de qué es lo que debemos hacer, cuando acudimos a algún profesional de la salud y tenemos algún inconveniente con su praxis. Regularmente llegamos a algún convenio como particulares con ellos. Ellos son muy condescendientes en este tipo de situaciones, porque siempre el profesionista es quien lleva la mayor parte, no de responsabilidad. Si fueron adecuados sus procedimientos, no tiene inconveniente, pero sí es la molestia de tener una desaveniencia con alguno de sus pacientes. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por haber aceptado la invitación. Bienvenida al Centro de Estudios en Alta Dirección. Nos es muy grato que pueda compartir su experiencia con nosotros, y bueno, a nuestra comunidad universitaria, a las personas que nos escuchan a través de Facebook Live en Frecuencia CAD y de www.frecuenciacad.com. Todos los sábados de las 4 a las 5 de la tarde vamos a estar comentando este tipo de actividades que pueden ser tan comunes para todos, y que pueden caer en este tipo de ilícitos, que finalmente pueden tener una trascendencia jurídico-penal tanto para el profesionista como para el paciente. Sin embargo, eso es lo realmente relevante para nosotros como juristas, la trascendencia de este tipo de actos. Y bueno, dentro de lo justo o lo legal, ¿es justo o es legal nuestra praxis? Doctora, bueno, si quisieras iniciar con darnos una pequeña introducción de lo que es tu especialidad, de lo que es la competencia de tu profesión, porque regularmente todos escuchamos hablar de odontología, de dentista, y únicamente lo relacionamos con dolor, con miedo, con temores. Si nos quisieras introducir un poquito a lo que es esta práctica en forma general de tu profesión, y más adelante vamos a ir ahondando hasta llegar al punto en que convergen nuestras profesiones. Adelante, gracias. Bueno, agradezco por la invitación. Bueno, la odontología en sí es un área médica que a lo que se dedica como tal es al cuidar todo lo que es los dientes y la cavidad oral de cada paciente. Recordemos que bueno, es la entrada de nuestro sistema digestivo, entonces es el principio de todo. Nos ayuda con la estética, nos ayuda con la masticación, nos ayuda a poder hablar bien. La fonética. La fonética, exactamente. A las personas que cantan les ayuda. Entonces, muchas veces dicen, un diente, tengo muchos más, lo puedo perder sin ningún problema, pero todos tienen su función. Entonces,
ahí es donde tenemos que ver la importancia de cada diente y de qué es nuestra salud en general. Ok. Doctora, de acuerdo a tu experiencia, regularmente acudimos a los especialistas como ustedes en el momento en que ya vamos en muy malas condiciones, en los que si no sentimos dolor ni siquiera nos paramos en un consultorio dental. De acuerdo a tu experiencia, ¿en qué momento es el idóneo para que todos los individuos podamos cuidar ese órgano con el que nacemos, ese órgano de la masticación, que nos va a servir pues todos los días de nuestra vida, que utilizamos en todo momento, como bien dices, para hablar, para expresarnos? Bueno, lo de menos es la cuestión estética, pero bueno, no es lo mismo para quienes son actores, actrices o quienes viven de... Psicológicamente afecta mucho Okay. cuando pierden dientes. Eso es muy importante porque nosotros no lo podemos saber. Incluso cuando perdemos piezas a edad temprana, no sé, a los 40, a los 50 años, yo creo, bueno, como bien lo mencionas en este momento, yo creo que sí viene un trastorno en su personalidad, porque yo creo que es como cuando pierdes el oído o pierdes alguna otra función, vas a ser más retraído, más distante, tu participación activa en toda tu vida va a ser en una disminución. Entonces, si nos podrías explicar qué momento es el idóneo para que podamos acudir con ustedes y poder conservar este órgano, y si existe algún tipo de registro, de identificación. ¿A qué voy? Más adelante, en donde converjan nuestras profesiones, vamos a llegar a unos métodos de identificación. Okay. Uh-huh. Bueno, la mejor edad es desde pequeños, que nos inculquen a lavarnos los dientes, a cepillarnos correctamente y también llevar revisiones continuas. Generalmente la mayoría de los pacientes vienen nada más a consulta ya cuando tienen dolor y cuando ya es para hacer una extracción, bien, o hacer una endodoncia, ya cuando ya no hay salvación. Entonces ahí lo que requerimos nosotros es que tengan la educación. Desgraciadamente en México no tenemos la educación de la prevención para poder evitar todas estas enfermedades. Ajá. El mejor tratamiento que podemos tener es desde niños y es desde casa, que es cepillarnos bien, y es el más barato, porque generalmente si ya tenemos dolor, vienen tratamientos para poder salvar cada pieza, pero son más costosos. Y bueno, de acuerdo a lo que me comentabas de si hay algún registro o forma de tener por paciente sus registros dentales. Los registros dentales son unos modelos que nosotros tomamos con algunos materiales, y es una réplica exacta lo que logramos sacar de su boca. Igual hacemos un registro de mordida. Esto es para llevar un registro como tal de si necesitan en algún momento brackets, si hay alguna modificación, si tienen alguna duda. Al inicio y al final de los tratamientos es cuando nos sirven a nosotros para que vean cómo estaban antes y cómo están después. En el área legal, como tú me comentabas, ahí nos podrían servir también, pero desafortunadamente no tenemos una cultura. Ajá. Entonces van ahorita a un dentista, mañana van a otro, pasado van a otro, entonces no llevamos un registro como tal. Muy bien, gracias, doctora. Bueno, en cuanto a estos modelos que ustedes toman como especialistas de la mordida de cada persona, ¿también podría ser de manera radiológica? ¿O va cambiando, se va modificando? Lo que pasa es que se va modificando. Con la edad, la boca se va modificando. Si vas perdiendo piezas, si tienes caries, si hay filtraciones, todo se va moviendo y va cambiando. Si llevas una higiene adecuada y vas a tus revisiones y tienes ya tu boca en perfectas condiciones, los cambios son mínimos. Y con las radiografías, radiográficamente, también hay modificaciones. Con la edad, con los hábitos, todo influye a que se pierda hueso, se pierda encía, se piquen los dientes. A lo mejor tienes una boca perfecta, pero tienes un accidente. Entonces ahí es cuando se pueden llegar a perder piezas, o bien hasta se llegan a fracturar este hueso.
Ok, con este tipo de lesiones, bueno, aquí es donde ya empezamos a entrar un poquito en nuestra materia, que es el derecho penal, cuando a consecuencia de un traumatismo se pierde algún tipo de pieza, ¿este es reemplazable? No, sí se puede arreglar, sí se puede reemplazar, pero es con diferentes aditamentos y ahí depende del presupuesto y de la calidad que quiera el paciente, porque hoy en día lo que es muy innovador son los implantes. Los implantes muchas veces llegan y piden implantes, pero tienen que estar conscientes, muchas veces no lo saben. Son tratamientos largos de aproximadamente 6 a 8 meses. ¿Por qué? Porque requieren de 2 intervenciones quirúrgicas y después hay que esperar a que su cuerpo acepte el implante. Entonces, esa es una opción. Otras opciones son prótesis fijas, otras opciones son prótesis removibles. Entonces, Ok, doctora, y con bueno, si en este traumatismo, digamos un hecho de tránsito, un golpe con algún objeto, se llega a perder esta pieza, en el momento en que ustedes hacen esos procedimientos, ¿se recupera al 100% la función de la masticación o hay disminución? Se recupera casi al 100%. Si hay bueno, no es disminución, es una limitación. O sea, no puedes masticar ya cosas más duras como tal o con la misma confianza. ¿Por qué? Porque son materiales distintos a tu organismo. Entonces puede llegar a haber microfracturas que a lo mejor se van haciendo poco a poco y ya llega un momento en que comiendo lo más simple se pueden llegar a romper. Y entonces ahí luego muchas veces creen que el trabajo está mal hecho. Y hay veces que es el cuidado que les damos. Cualquier material externo va a hacer todo lo posible por asemejarse a nuestros órganos, a nuestro sistema, exactamente. Pero nunca se va a igualar. De hecho, el esmalte dental es el órgano más duro que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Entonces, cuando se llegan a picar o a fracturar, tiene que ser con una fuerza muy, muy alta para que pueda generarse esas fracturas, o bien la caries son ácidos. Entonces, generan ácidos y esos llegan es paulatino, no es de la noche a la mañana. O sea, es un descuido de meses, de años, para que lleguen hasta ciertas condiciones. Ok, entonces, para poder prevenir todo este tipo de padecimientos odontológicos, lo ideal o lo que tú nos sugieres es el aseo a temprana edad y bueno, que sea un hábito constante para poder mantener nuestra dentadura en óptimas condiciones. Y aparte, bueno, llevar un registro respecto de nuestra mordida. Por ejemplo, doctora, cuando tenemos, bueno, nosotros como abogados hay ocasiones en las que tenemos asuntos en los que las personas se golpean, se lesionan y en muchas de las ocasiones ante la debilidad o la fortaleza del contrincante o del contrario, no tienen otra forma de repeler las agresiones que parece irrisorio, pero así ocurre en la vida diaria, en el devenir de todos los días. Acuden a las mordidas como defensa. Es más, nuestra boca es un arma también, ¿no? La utilizan como un arma para causar una lesión, un daño en la otra persona. ¿Qué tan grave es una lesión a consecuencia de una mordida humana? Pues bueno, una mordida humana es fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos kilos de peso de mordida en la boca. Entonces, al morder podemos llegar a desgarrar. Nuestros dientes tienen ciertas funciones, entonces nosotros con una simple mordida podemos cortar y desgarrar. Entonces es una lesión muy fuerte. Ha habido casos en los que se llegan a arrancar el dedo, pedazos de piel, orejas, cachetes, se llegan a arrancar literalmente la piel. Entonces eso es una parte, el traumatismo por la mordida. Otra parte también es que en boca tenemos millones de bacterias. Entonces, una herida con contacto de saliva humana es muy peligrosa, es muy infecciosa, y más si no es tratada. ¿Por qué? Porque tenemos miles de bacterias, ahora no sabemos
en qué condiciones tenga la otra persona su boca. Si la otra persona tiene caries, sarro, padecimiento, si tiene algún padecimiento infectocontagioso a través de esa mordida, puede ser un riesgo, un contagio. Puede ser un riesgo. ¿Por qué? Porque hay saliva. Y si esa saliva, por ejemplo, las personas que tienen VIH, con su saliva no es contagiosa a nivel epidermis. Cutáneo. O sea, si te cae nada más en la piel no hay ningún contacto. Pero si te muerde y te abre y tienes contacto tu sangre con la saliva, puede haber. Hay más probabilidades o un riesgo mayor de contagio. O no sé, si te deja el diente enterrado y te cae sangre infectada en tu herida abierta, puede haber un riesgo de contagio. Mayor. O sea, sí aumenta mucho. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tipo de mordidas? Ahora, ok, ya me dijiste que estas mordidas son peligrosas, el alto riesgo que hay en cuanto las utilicemos como arma o las sean utilizadas en nuestra contra como arma. Si yo no sé cómo se llama o quién es la persona que me realizó esa mordedura, ¿hay manera de identificarlo a través de esa huella que dejó plasmada en mi piel? Podría ser, si lo detienen y le toman registros y los comparan con las lesiones que tú tienes, o sea, si es al momento, sí se puede. Sí puede ser compatible esa identificación. Sí se puede. ¿Por qué? Porque se toman registros, se te toma también un registro o una foto y se ve que la mordida embone en tu... La arcada dentaria es correspondiente a la arcada dentaria del sujeto, que bueno, para que podamos tomar ese tipo de muestras invasivas en el cuerpo de los imputados, todos sabemos que tienen que ser con estricto apego a derechos humanos y con su anuencia, en virtud de que es un acto invasivo y en presencia, obviamente, por cuestiones procesales de su defensa, para que nos pueda ser útil en un procedimiento penal en el sistema acusatorio. Porque si se le fractura un pedacito de diente o algo, o si ya no van a ser compatibles. Puede llegar a variar. Ok, pero bueno, ahí me dices de un fragmento de una pieza dental, pero podremos tener correspondencia en las demás unidades. Sí, pero las variaciones son muy mínimas, pero eso es lo que te da la exactitud de que sí es esa persona, de que no es otra. Ah, ok, te da más altas probabilidades de que efectivamente sea la persona que realizó esa mordedura. Ok, doctora, y por ejemplo, cuando nosotros acudimos ya con ustedes, que no llevamos padecimientos, que vamos en tiempo y en forma a revisión, ¿qué necesitamos para nosotros como pacientes protegernos de que ustedes no incurran en alguna conducta inadecuada en su práctica profesional? ¿Y de qué manera ustedes también se protegen contra estos pacientes que quedan inconformes, insatisfechos, que a lo mejor efectivamente tienen un daño en su salud, que tienen un deterioro, que lejos de que fueran o acudieran con ustedes para resolver un problema de salud, resulten más afectados? ¿Cómo podemos hacer protegernos de esa manera? Bueno, en teoría, todos los dentistas, médicos, todo el personal de salud debe llevar un registro, que son las historias clínicas. Eso es un registro escrito. Exactamente. Es un dato muy importante en el que el paciente nos da sus datos no solo para identificación y llevar un control de los tratamientos que se realizan, sino para que también nos firmen de conformidad de que están de acuerdo con el tratamiento que van a recibir o de que sí les gustó el tratamiento. Ok, los procedimientos antes, por ejemplo, yo llego a tu consulta y te digo, doctora, este es mi padecimiento. En ese momento, tú me haces la historia clínica, registro, o no sé cómo lo denominen, o hasta que yo acepte que tú me hayas explicado qué procedimientos vas a realizar conmigo y hasta que estemos de acuerdo en eso. ¿En qué momento haces ese registro? Bueno, en lo personal yo lo hago ya después de que te dé el presupuesto. Y ya cuando te voy a iniciar un procedimiento, que tú me dices, bueno, sí estoy de acuerdo con el plan de tratamiento, sí me interesa realizármelo,
ya yo te doy una historia clínica donde me pones todos tus datos. Nosotros mismos, el mismo paciente va a hacer su registro con para... su letra. Ok, bueno, me imagino que esto es para que no haya alteraciones de que yo le dije una respuesta y usted colocó lo que quiso, ¿no? Sino para que quede el registro de puño y letra del usuario o del paciente. Y bueno, ustedes en algún momento que tengan alguna controversia jurídica puedan respaldarse con ese... Sí, exactamente. De hecho, tenemos normas de salud. Esas nos respaldan y nos indican cómo tenemos que realizar las historias clínicas. No es nada más un papel que les doy a firmar y ya. No, o sea, viene ahí especificado que si me omiten alguna información, como alguna enfermedad importante, alguna lesión de cabeza, alguna lesión... ¿Cómo qué enfermedades importantes podrían intervenir en el buen o mal resultado del procedimiento? Si son hipertensos, la hipertensión, si son diabéticos, sobre todo la diabetes, esas, o bien si tienen problemas sanguíneos, que no de coagulación, bien, que no coagulen bien. Ok, y cuando tomamos algún tipo de medicamento, la omisión, que el paciente, porque la consume de manera habitual, para él ya es irrelevante el manifestar qué tipo de medicamentos toma, ¿eso también es importante para ustedes? Es importante porque si llegamos a hacer un procedimiento en donde tengamos que recetar algún medicamento para que no haya una interferencia en la prescripción. Exactamente, para que no vaya a haber un efecto secundario. Sí es importante que lo tengamos. Generalmente como odontólogos, los medicamentos que usamos son muy nobles, realmente. Son nada más para controlar dolor o infección o inflamación. No podemos recetar algo más. Entonces, también nosotros tenemos nuestras limitaciones. No te puedo recetar un antiepiléptico porque no es tu especialidad ni es tu función. No es ético. Exactamente. Muy bien. Doctora, hablando de estas situaciones que tienen que ver con el derecho, que bueno, finalmente es nuestra función. Y bueno, hablando de si es justo o es legal, como bien dices, no hago historia clínica hasta que no me aceptan el procedimiento, hasta que el paciente no tiene conocimiento de qué es lo que vamos a realizar para la sanación o para la curación de lo que tiene en su cavidad oral. En los precios, ¿por qué? Porque si vamos, por ejemplo, si vamos al psicólogo, sabemos que nuestra consulta por especialidades, no sé, 600, 700 pesos, ¿no? Okay. Porque a veces vamos al dentista y creemos que nada más, pues si nada más es un dolorcito, nada más es una muelita, nada más es... Nosotros sabemos que no es a lo mejor la implementación del equipo, del material. Sabemos como profesionistas que es la capacidad técnica que tiene el especialista, ¿sí? Y todo el equipamiento que utiliza precisamente para nuestra mejor y mayor salud, que seamos restablecidos de esa dolencia a menor plazo y en los mejores términos. Okay. ¿De qué depende? ¿De qué depende esa variación? Porque no es lo mismo... atenderte en Polanco que bueno, por así decirlo. Pues varía por cuestión socioeconómica. Okay. ¿Okay? Obviamente en las colonias donde el estatus es más alto, los precios van a ser más altos y también ahí la calidad se exige más alta. Entonces, si ahí encuentras un dentista que te hace a lo mejor un trabajo que no te gusta mucho, debes de decirlo. Porque si nada más dices, ok, doctor, está bien, sí, así me gustó, ya estás dando tu autorización de que así quedó bien. Una autorización Entonces, tácita. Tienes que decirlo. Ajá, doctor, no me gusta el color, doctor, si lo siento muy grande. Eso es importante. Y ya si nos vamos a otras zonas, por ejemplo... O sea, no es relevante como tal, porque si te vas con los precios de Polanco y Iztapalapa, vas a quedar en la quiebra realmente. ¿Por qué? Porque es por cuestión social. O sea, bueno, y no es lo mismo que vean
un paciente en esas zonas donde tienen menor poder adquisitivo a que vean 5 pacientes en donde tienen mayor capacidad económica. Y también ahí hay una cuestión de cultura. Otra variante. En una colonia popular puedes manejar precios un poco más razonables, más bajos, y puedes tener más pacientes. O sea, es una variante de pacientes contra precios. Ok, no es tanto que sea mejor o también varía mucho. En el material, la calidad del material. Exactamente. Bueno, y no sería, perdón doctora, ¿y no sería ideal que nos pudieran decir a nosotros como pacientes, tengo, no sé, 3 tipos de calidad de material, y ya sobre eso, sobre calidad de material y precio, pues escogen en cuanto al costo y el coste de mantener una pieza dental, porque también a veces tenemos equiparar ese precio económico por el precio que va a durar esa pieza en su función normal durante, no sé, el resto de la vida, o cuánto tiempo pueda durar esa reparación. Bueno, ahí hay varios doctores que sí lo manejan así, que manejan diferentes calidades de resinas, de otros tratamientos. Eso también es cuestión de cada dentista. Porque podemos manejar una calidad media, un costo medio, y ahí llevar ahí lo importante es la calidad del trabajo del odontólogo. El material, ¿qué es lo que nos va a dar? Que se manipule más fácil, que tenga mejor resistencia. Eso es lo que nos va a dar el material y el costo. Si es un costo muy bajo, es que el material también es de un costo muy, muy bajo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. Ok, doctora. Y cuando no estamos de acuerdo en ese tratamiento, ya al final, el paciente ya pagó, ya pagó, ya terminamos el procedimiento, pero inicia una denuncia. Inicia una denuncia, primero me quejo ante mi doctor, no me hace caso mi doctor, a lo mejor voy a la cuestión del arbitraje médico a través de CONAMED, creo que también nos regula a ustedes. Sí. Bueno, si con ese arbitraje tampoco quedo conforme, inicio procedimientos penales o incluso procedimientos civiles. ¿Qué es lo que pasa cuando incurrimos en una responsabilidad? ¿Por qué incurrimos en ese tipo de responsabilidades los médicos, los odontólogos? A nosotros, Ajá. Los dentistas. Muchas veces por malos tratamientos, en ocasiones son tratamientos que no quedaron, no sé, lo más común a veces son endodoncias mal hechas, por falta de radiografía, por falta tal vez de habilidad, un poco más de habilidad. Pueden ser... Pero, doctora, entonces ahí en ese tipo de hipótesis sería una mala práctica, o hay ocasiones en lo que eso ocurre porque, bueno, el paciente no responde al 100% con el resultado que se tenía planeado para ese procedimiento que le fue practicado. Ahí, CONAMED lo que hace es, hacen varias indagaciones, revisan historias clínicas, revisan que haya un registro de radiografías para ver cómo fue la evolución y si se llevó a cabo de manera adecuada el tratamiento. En caso de que no, ahí CONAMED da la opción de bien que se le pague al paciente o lo que él pida, ¿no? Una reparación del daño. Generalmente los pacientes luego piden, bueno, quiero que me pagues el tratamiento, pero con tal doctor. Con otro médico. O bien, luego hay veces que piden hasta dinero extra, ¿no? Entonces, ahí los afectados, bueno, nosotros cómo nos afecta, después de ciertas sanciones nos suspenden la cédula y no podemos ejercer durante cierto tiempo. Entonces, y en ocasiones ya nos dejan sin poder ejercer. Ese es el riesgo que nosotros corremos. Por eso nosotros usamos mucho la historia clínica y pedimos que nos firmen el consentimiento informado, porque ese es un amparo para nosotros. Ahí están dando su autorización para todos los procedimientos. Bueno, es una autorización para que ustedes puedan realizar esos procedimientos invasivos en el organismo del paciente, porque bueno, de manera jurídica, amparo es otro tipo de
de situación. Bueno. Pero bueno, es otro tipo de procedimiento, es como coloquialmente Bueno, lo sí. conoce la gente, ¿verdad? O el común. Muy bien. Entonces, ustedes como medios de defensa ante este tipo de quejas, denuncias, tienen de manera escrita su historial clínico, su respaldo documentado radiológico. Sí. Y bueno, me imagino que ustedes también en ese historial clínico van anotando sus procedimientos, qué medicamentos prescriben, la frecuencia. Ok, ¿y en qué momento va a ser atribuible al paciente? ¿Cómo? Sí, ¿en qué momento va a ser atribuible al paciente ese mal resultado del procedimiento? Ok. O sea, Que yo le pueden practico el presentar procedimiento, síntomas. Ok, eso es variable de cada organismo. Hay pacientes que les hacen ciertos tratamientos y siguen con las molestias. Tiempo después, 2, 3 meses, 6 meses. ¿Y eso es normal? Sí, si está mal hecho, sí. Pero esa conducta o ese procedimiento mal realizado es atribuible a quién, al paciente o al doctor. Ahí sería responsabilidad del doctor. Sí, porque si por alguna cuestión quedó un poco mal y no hizo la reparación conveniente o no le avisó al paciente que podía sentir esa sensibilidad o esas molestias, o bien si hizo caso omiso, sí es atribuible al médico, al doctor. Sí. Ok, y si el paciente, bueno, no, a veces ustedes nos dan como un lapso de tiempo para no exponernos al sol, fuentes de calor, cuestiones así. Ajá. Si nosotros como pacientes pasamos por alto y decimos, no, ya estoy bien, el doctor me dejó súper bien, no tengo problemas, sí, vámonos al calor. ¿Qué pasa si empiezo con procesos infecciosos o ese tipo de cuestiones? O lejos de repararme, empieza a tener mayor daño. Ay, ¿qué es lo que pasa? Obviamente ahí el paciente nunca dice, ay doctor, me asolié después de la cirugía. O no seguí sus recomendaciones. recomendaciones. No, ellos llegan y dicen, es que sigo con la molestia. Nosotros revisamos y la boca nos da ciertos signos. De si empezó la cicatrización bien y hubo una interrupción, si hubo algún irritante, algún proceso infeccioso. Nosotros lo solucionamos generalmente, pero ya de ahí, si quieren ellos empezar con un proceso, es un tratamiento aparte. Sí, generalmente nosotros cobramos bueno, de ahí depende de cada odontólogo, porque algunos pueden cobrar la consulta de reparar ese daño, de hacer otra vez la limpieza y volver a mandar medicamento o un medicamento más fuerte, pero ahí sí se hace hincapié al paciente que tiene que seguir las indicaciones. Si no las sigue, es totalmente responsable del paciente. Ok, es responsabilidad del paciente, entonces ahí también le hacemos hincapié de que, bueno, no vamos a incurrir en una responsabilidad profesional respecto de esta praxis, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa en otras áreas de la medicina, ¿no? En las especialidades. Sí, exactamente. Doctora, y tú has sabido, hay veces que los pacientes cuando están siendo sometidos a uno de estos procedimientos, a lo mejor omitieron, no de manera intencional, sino porque es su forma normal, ya han vivido con estos padecimientos toda la vida, omitieron decirles si tienen, si son pacientes psiquiátricos, con algunos lapsos de crisis, o si toman medicamentos psiquiátricos también, bueno, de prescripción psiquiátrica. Esto tiene consecuencias. Si ustedes están haciendo, no sé, si tú estás trabajando y en ese momento empieza con una crisis convulsiva o una crisis de respiración, ¿ustedes qué tienen que hacer para no incurrir en este tipo penal de responsabilidad profesional? Ahí sí es muy importante que nos digan si tienen alguna enfermedad para nosotros estar alerta de si tienen alguna reacción con la anestesia, si tienen alguna reacción con el ruido, o ver algún detonante de esa crisis. Exactamente, algún detonante con la luz. Hay muchos factores que pueden detonar convulsiones, que los pacientes se pongan muy ansiosos, hay pacientes muy nerviosos. Entonces, si ellos nos avisan un poco antes, nosotros podemos empezar a ver
¿qué medidas podemos tomar? Por ejemplo, el simple hecho de tener que lo acompañe una persona, ¿no? Y decirle, ok, te hago tu procedimiento, pero tienes que venir acompañado. ¿Por qué venir acompañado? Porque nosotros como odontólogos debemos saber RCP. Eso es reanimación cardiopulmonar, que es en caso de emergencias. Ajá. Perdón, y además que está regulada por la norma oficial mexicana para el desempeño de la profesión sí, de hecho, ustedes. Todo el personal de salud debe saber ese mecanismo para saber reaccionar a tiempo. A tiempo. ¿Por qué? Porque luego muchas veces estamos adentro en boca, estamos trabajando en boca y se mueven. Entonces, a la hora de que un paciente sin ninguna crisis se mueve, lo podemos lastimar, le podemos cortar, no sé, mejilla, labio, lengua, o incluso hay veces que nos llegan a meter hasta las manos o nos empujan. ¿Y eso con qué es lo que puede causar? Que un instrumental se resbale y caiga en cualquier área, porque estamos muy cerca de la cabeza. Puede caer ojo, nariz, pecho. Bueno, pues esperamos que esto no nos suceda nunca Esperamos contigo. No, pero es que luego se mueven mucho, o los niños. Por eso es importante que nos digan, si tenemos un paciente con epilepsia, tenemos que trabajar con precaución. ¿Por qué? Porque si empieza con una crisis, tenemos que retirarnos de manera inmediata hasta que se le pase la crisis y nada más acomodarlo. Bueno, y sobre todo también tener a la mano servicios de emergencia que puedan canalizarlo a un área más específica de donde lo urgencia. Puedan realmente atender, porque nosotros como odontólogos no podemos hacer algo más invasivo, intervenciones invasivas. O sea, si las sabemos realizar y es necesario para preservar la vida del paciente, las hacemos, pero siempre con un respaldo. Ok, doctora, ¿tú has sabido de alguna consecuencia que con estos procedimientos de algún paciente que no nada más termine lesionado, sino que haya perdido la vida, que haya expuesto la vida, y no con la cuestión de que nos dé más miedo ir al médico o al odontólogo o a que nos quiten la muela o a que nos la reparen? ¿Por qué? Porque, bueno, la finalidad de esto no es darnos más temor, sino que tengamos conocimiento de por qué nos hacen todas estas preguntas, de por qué a veces es tan larga la sesión con ustedes, porque a veces no es una hora, a veces tardamos, es más tiempo el que tardan las sesiones con ustedes. Y bueno, que finalmente todo este procedimiento va a resguardar que la actividad sea lícita para ambos, tanto para paciente como para el médico que está realizando el odontólogo que está realizando esta práctica. Entonces, ¿has tenido conocimiento de alguna situación así? O sabemos o creemos que son eventos aislados, pero no por eso sí existen. Sí, he tenido conocimiento de algunos. Uno de ellos, un paciente perdió la vida en un consultorio con unas doctoras. Eso fue porque el paciente era epiléptico y le hicieron una extracción. Entonces, ¿ahí qué pasó? Generalmente después de la extracción o cuando estamos haciendo procedimientos, usamos gasas o algodones dentro de boca o les pedimos que muerdan una gasa. Ahí lo que pasó es que empezó a convulsionar y se tragó la gasa. Y sacaron todo, pero esa gasa que ya se había ido a tráquea no la vieron. No la pudieron rescatar. No la pudieron rescatar, y ya cuando termina el paciente con su convulsión, ya es cuando se dan cuenta que ya no estaba respondiendo de manera adecuada, ¿no? Y en ese caso sabemos que es muy poco tiempo el que tenemos para reaccionar y para hacer evolución en este paciente y pueda recuperar o restablecer la respiración. Y entonces, es por esto que es muy importante que no omitamos ningún dato en nuestras historias clínicas, no nada más en esta especialidad, porque hay veces que hasta en todas las especialidades médicas, invasivas o no, tenemos que hacerlo. Tenemos que decir todos nuestros padecimientos, todas nuestras medicaciones, la frecuencia de ellas, nuestras alergias. Las alergias son muy importantes, porque si tienen alergia, no sé, pueden presentar una reacción alérgica al anestésico, algún material dental. A lo mejor si se empiezan a sentir mal,
es importante que nos digan, doctor, me estoy empezando a marear, doctor, me cuesta trabajo respirar, o siento que no me pasa el aire. En ocasiones es un signo como de reflejo de la anestesia, de que sienten que no pasa el aire, pero ahí es cuando nosotros hacemos nuestra labor y empezamos a hacer preguntas, empezamos a revisar vías aéreas, que todo funcione de la manera adecuada, y ya es cuando nos damos cuenta si es un efecto de la anestesia, porque de repente sienten que no entra el aire, pero sí está circulando. Sí está ventilando, ok. Bueno, doctora, pues ya estamos a punto de concluir nuestro programa del día de hoy. Sí. Te agradecemos mucho tu participación, que hayas aceptado nuestra invitación y que bueno, espero que con esto no nos haya dado más temor ir al odontólogo, al contrario, que nos dé la certeza de que vamos a ser atendidos de la mejor manera, que vamos a ser, que nuestra salud bucal va a ser tratada de la mejor manera para que concluyamos nuestro proceso de vida con todos nuestros órganos de la masticación al 100%, porque a nadie nos gusta dejar de comer, es algo delicioso, ni dejar de hablar, ni que nuestra foniatría sea distinta porque hemos perdido piezas o porque ya necesitemos un puente completo, o no sé, como una prótesis, perdón, sí. Unas prótesis completas, porque sí cambia nuestra voz. Es que no solo cambia la voz, cambia hasta la fisionomía. Si a una persona le faltan dientes, de esta parte se les mete el labio, igual en la parte de atrás la lengua se hace más grande, o sea, son diferentes cambios que no vemos inmediatamente, sino los vemos después, poco a poco. Todos los procesos en boca son paulatinos, o sea, son poco a poco. Ok, bueno, y también ha sido muy nutrido respecto a que debemos de conservar un registro forense incluso, para que en ocasiones posteriores puedan ser identificados en caso de que encontremos, bueno, la odontología forense de manera muy rápida nos va a llevar a identificar restos óseos en cavidad oral, nos lleva a identificar, como la doctora en otro momento en alguna charla lo comentamos, a identificar el sexo de la persona, su origen étnico, probablemente su edad, de acuerdo a sus piezas dentarias y su desgaste. Sí. Entonces, la odontología forense ahí es donde entra en total apego a nuestro derecho penal en identificación de personas, ¿no? Así como identificar a los imputados respecto de este caso de las mordeduras, tener mucho cuidado, que a veces, como ya nos lo explicó, es más peligroso una mordedura humana que una mordedura de algún can o de algún otro animal. Exactamente. Bueno, y doctora, para poder encontrarte o podernos en contacto contigo, si es que se requiere de algún servicio. Si requieren de algún servicio, bueno, yo estoy trabajando en estos momentos en la Clínica Dental Rizo, lo pueden buscar así en Google, ahí aparecen todas nuestras sucursales. Tenemos 5 sucursales, una que se encuentra en la colonia Portales, una que se encuentra en Álamos, Ermita, Escandón y en Viaducto. A mí me encontrarán en los consultorios de Viaducto y de Escandón. Muy bien. Bueno, y trabajan todos los días de la semana, de lunes a viernes a sábado. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Pues te agradecemos mucho y por parte del Centro de Estudios en Alta Dirección tenemos el gusto de brindarte un reconocimiento por tu participación en esta transmisión. Agradeciendo mucho y espero que haya sido enriquecedora para quienes nos escuchan y pues para nosotros también. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.